Muy buenas noches para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy va a estar también el ingeniero Víctor Torres, nuestro conferencista el día de hoy. En un momento él iniciará la conferencia. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Y también para permitir el ingreso de los demás asistentes. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas noches para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Invitamos al ingeniero Víctor Torres. Ingeniero Víctor, ¿en este momento nos escucha? Sí, perfecto. Por aquí los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien por allí y ven mi Bien, pantalla que estoy compartiendo en este momento? muy bien, ingeniero. Lo escuchamos y vemos su pantalla. Agradecerle. Gracias por permitir compartir su conocimiento, por acompañarnos el día de hoy. Podemos dar inicio a esta conferencia, ingeniero. Adelante, por favor. Bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches desde donde se nos estén conectando. Primero que nada, agradecerle a la Asociación Colombiana de Ingenieros por la invitación. Siempre es un placer estar por acá compartiendo un poco de nuestros conocimientos, muchas veces compartiendo, otras veces recibiendo conocimiento de otros compañeros. Entonces, siempre este es un espacio propicio para eso, para el compartir de saberes, ¿ok? Antes que nada, obviamente voy a presentarme. Mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico especialista en lo que tiene que ver con las redes de transmisión, todo lo que tiene que ver con las redes de transporte, llámese equipos de fibra óptica, tecnología de WDM, tecnología SDH, tecnología OTN, llámese equipos de microondas, ¿no? Radios, microondas, en todo lo que tiene que ver con diseño, operación y mantenimiento, etcétera. Soy instructor, asociado, instructor para la empresa EIS, desde la cual también damos capacitaciones para empresas como Huawei, clientes en toda Latinoamérica por allí. Tengo a un poco más de 12 años trabajando en el área de telecomunicaciones, en esencia, todas dedicadas al área de transmisión en un principio en la parte de operación y mantenimiento, ahora como tal en el área de formación, sin dejar a un lado el área operativa. Al no dejar un lado el área operativa, siempre es un valor agregado porque en lo personal seguimos aprendiendo, no solo es la parte teórica, sino las realidades que nos enfrentamos el día a día. Me ubico en Venezuela, desde acá estamos abiertos a darles este tipo de actividades, acompañarlos en este tipo de actividades y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a trabajar un poco, a conocer un poco de el medio de transmisión por excelencia, porque no hay otra forma de llamarlo. Este es el medio de transmisión que se tiene por excelencia, aunque queramos, aunque obviamente vamos a comparar sin dejar a un lado las bondades que me ofrecen los equipos microondas, la tecnología de transmisión por microondas. La fibra óptica sigue siendo el medio de transmisión por excelencia por muchos factores, entre otras cosas, los vamos a ir viendo por acá.
A continuación, repito, esto es una especie de un curso, un taller introductorio para despertarnos la curiosidad o iniciarnos en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la fibra óptica como medio de transmisión, ¿ok? Porque obviamente la capacitación o todo el proceso en el que se trabaja para la fibra óptica es un proceso bien extenso y en ese sentido, aquí podemos ver parte del contenido que nosotros desarrollamos como como instructores. Pero para este overview nos vamos a enfocar más que todo en el área de conceptos básicos. Hablaremos un poco de lo que tiene que ver con la potencia óptica, conocer un poco eh, eh, cuáles son los valores las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de manipulación de una fibra óptica, a la hora de pensar en un presupuesto de potencia óptico, ¿ok? Además de eso, estaríamos viendo algunos componentes ópticos, principalmente como los conectores, acopladores y conmutadores. Y en lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento de la fibra óptica, conoceremos el instrumento o visualizaremos el instrumento que se usa por excelencia para el manejo de la fibra óptica como lo es el OTDR, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, en esencia, esta capacitación tiene como objetivo entender los conceptos básicos, conocer los tipos de fibras según el modo de propagación, hacer en los cursos ya más extensos, inclusive hacemos bastantes ejercicios relacionados con presupuestos y cálculos de potencias ópticas, ¿ok? Pero vamos a, en este caso, simplemente enumerar las unidades, las características que tenemos para la fibra óptica. También es importante identificar que el cable de fibra óptica tiene distintas recomendaciones según la ITUT, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y entre otras cosas, tiene sus respectivos códigos para la lectura de los mismos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco lo que se maneja acá en la fibra óptica. Ahora bien, comenzando con los conceptos básicos, primero hay que recordar que lo que transmitimos directamente, permítanme mover mi pantalla de dibujo por acá, lo que nosotros transmitimos principalmente en la fibra óptica es la luz, ¿ok? Lo que viaja dentro de la fibra óptica es la luz. Ahora bien, la luz tiene la característica de poderse estudiar de dos maneras. Inclusive, haciendo un poco de historia, existía una discusión desde el mismo Newton y otros científicos de la época en cómo estudiar la luz, porque algunos asumían que la luz es una onda electromagnética y que debíamos estudiarla como tal, como una onda electromagnética, pero también otros, como era el caso de Newton, aseguraban que la luz la deberíamos estudiar con sus características fotónicas, ¿ok? Con el efecto de que la luz se puede reflectar, en que la luz se puede reflejar, en que la luz tiene cierta curvatura dependiendo o viaja en línea recta. Esos fenómenos, había, como quien dice, esa discusión en cómo estudiarla, como una onda electromagnética o como unas partículas de luz. Bueno, al final realmente ambos conceptos son válidos. Precisamente la luz tiene la característica de ser una dualidad onda-partícula, que podemos estudiar la luz. Esta imagen lo que representa es, como quien dice, que desde el punto de vista que tengamos, podemos tener la razón o no, ¿ok? Entonces, es porque la luz se puede estudiar como una onda electromagnética y porque lo es. La luz es una onda electromagnética, pero además también se puede estudiar como una característica de partículas fotónicas que viajan, en este caso, en la fibra, ¿ok? Entonces, bueno, al final ambos conceptos son válidos. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la definición física del término de luz, como lo dice acá, en un sentido más amplio, la luz incluye todo el espectro electromagnético. Ahora bien, solo la luz visible es el pedazo de ese espectro electromagnético para el cual nosotros tenemos la posibilidad de detectar con nuestro sentido. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como les decía, la luz tiene tres propiedades muy interesantes y muy importantes que hay que sacarle provecho. Una de ellas es que la luz viaja en línea recta. Otra de las características que tiene la luz es que puede reflejarse cuando llega a una superficie
una superficie, en este caso reflectante, como es el caso de un espejo. Además de ello, la luz puede cambiar de dirección cuando pasa de un medio a otro. Eso es lo que se conoce como la refracción, ¿ok? Entonces, estos tres conceptos son bien interesantes para definirlos. Primero, voy a aprovechar de utilizar mi pantalla de dibujo por acá. El primer concepto es el hecho de que la luz puede viajar en línea recta, ¿ok? Esa es una de las características. El otro concepto hace referencia a que la luz se puede reflejar cuando llega a una superficie reflectante. Entonces, este es el segundo parámetro o la segunda característica. Otra de las características que tiene la luz es que la luz se puede refractar cuando pasa de un medio a otro. ¿Y qué es refractar? Que cambia su ángulo de dirección. ¿Ok? Este es el fenómeno de refracción. Muy bien. Además de ello, la luz tiene la característica de que se puede dispersar y no solo es el hecho, ese es un fenómeno que al final le vamos a a sacar un mayor provecho, ¿ok? Por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es precisamente un fenómeno de dispersión en el cual la luz atraviesa un prisma y al atravesar ese prisma se descompone en distintos colores monocromáticos. Este fenómeno, que en un principio ya lo conocemos como el arco iris, pero este fenómeno en un principio pareciera ser un problema para manipulación de la luz. Y resulta que a este fenómeno hoy en día le hemos sacado muchísimo provecho. ¿Por qué? Porque por allí aparece un nuevo concepto que se llama WDM o WDM, que es multiplexación por división de longitud de onda. Ojo, esto es nada más el concepto o el estudio de WDM implica un curso extenso por allí, pero simplemente para que tengan idea. Permítanme dibujar algo por acá. Se supone que tenemos un prisma, como le decía la imagen, y bueno, supongamos que a ese prisma le hacemos atravesar unas de luz, en este caso una luz blanca o cualquier tipo de luz. Y resulta que esa luz, como lo dice el concepto, se va a descomponer en distintos colores monocromáticos. Muy bien, ese es el fenómeno, repito, de dispersión, ¿ok? Porque después se estudiarán otros conceptos por allí. Muy bien, ahora bien, repito, en este caso estamos haciendo pasar unas de luz por un prisma y descomponerlos en distintos colores monocromáticos. Ahora bien, podemos hacer lo inverso. ¿Qué es lo inverso? Que podemos agregar varios colores, introducirlos en un prisma y sacarlos por un único medio de transmisión, en este caso por un único hilo de fibra. Esto es lo que se conoce como multiplexación por división de longitud de onda. Es decir, en vez de mandar un único servicio por una sola fibra, podemos mandar varios servicios simultáneos por un medio de transmisión. Esta es una gran ventaja que se le puede sacar y que se le saca a la fibra óptica, ¿ok? Porque puedo meter un servicio de un banco, un servicio de una universidad, un servicio de una empresa privada, un servicio de una empresa pública. Todos esos servicios los puedo transmitir de forma simultánea por un único medio de transmisión. Y bueno, cuando lleguen al otro extremo, obviamente necesito, como quien dice, separarlos. Perfecto. Esto sería la multiplexación y en el otro extremo lo voy a demultiplexar, es decir, a sacar esos servicios. Entonces, aunque, repito, en un principio les estuve hablando que vemos la dispersión y pareciera que la dispersión es un problema para nosotros, resulta que no es así. La dispersión al final le podemos sacar un valioso provecho como lo es cuando lo utilizamos para multiplexar landas o para multiplexar servicios. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, entremos entonces en materia del medio de transmisión, la fibra óptica.
Como dice su concepto, o como conocemos ya, la fibra óptica realmente es un elemento hecho de vidrio principalmente, aunque existen de plástico, pero para nosotros, para los medios de transmisión importantes y valiosos, las empresas de telecomunicaciones, la fibra óptica principalmente está hecha de vidrio, donde el núcleo tiene un índice de refracción que debe ser mucho mayor que el revestimiento, ¿ok? Entonces, la fibra está compuesta primero por un núcleo, además de ello, de un revestimiento que precisamente protege el núcleo. Ahora, lo otro interesante es que la luz que nosotros pretendemos transmitir tiene que viajar precisamente es por el núcleo. Esa es la idea. A mí lo que me interesa es que la luz se mantenga dentro del núcleo y no que se escape al revestimiento, no que exista refracción, porque este sería un medio y este otro medio. No me interesa la refracción, me interesa es la reflexión, que la luz quede dentro del núcleo, ¿ok? Esa es una de las características importantes a la hora de trabajar con fibra óptica. Ahora bien, la fibra óptica normalmente nos hablan de la fibra óptica y nos dicen que la fibra óptica tiene una clasificación. Esa clasificación es una clasificación según el modo de propagación. Según el modo de propagación. La fibra óptica se clasifica en dos tipos según el modo de propagación. El primero se llama multimodo y el segundo se llama monomodo. ¿Ok? Esa es una de las características importantes para definir la fibra óptica. Ejemplo, en el caso de la fibra multimodo, la principal diferencia física que vamos a tener entre la fibra multimodo y la fibra monomodo es el diámetro del núcleo. Como se puede visualizar, el diámetro del núcleo multimodo es mucho más grande que el diámetro de la fibra monomodo, ¿ok? Ojo, el diámetro total del cable de fibra óptica va a ser igual, 125 micrómetros. Aquí también tenemos 125 micrómetros. Lo que cambia es el diámetro del núcleo, ¿ok? Esto es lo que cambia, el diámetro del núcleo. Todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, el hecho de que este tenga un núcleo con un diámetro mucho mayor, me da la ventaja de que puedo acoplar ese cable de fibra óptica de una manera mucho más eficiente, mucho más fácil, sin ser tan estricto, por decirlo de un modo. Y eso obviamente implica que el uso de este cable sea de un costo más económico, ¿ok? Ahora bien, en el caso de los cables monomodos, el primer problema es que su diámetro es tan reducido. Vean, aquí puede tener un diámetro de 62,5 micrómetros y aquí apenas un diámetro de 8 hasta 10 micrómetros. Realmente bastante reducido en comparación con el multimodo. Entonces, cuando usamos un cable de fibra monomodo, la primera desventaja es que el acople en un cable de fibra monomodo, cuyo diámetro es tan pequeño, el acople tiene que ser mucho más preciso, ¿ok? Es decir, cuando se empalma la fibra óptica, cuando se agregan conectores, el acople de la fibra monomodo tiene que ser mucho más preciso. Pero, ¿cuál es su mayor ventaja? Que el cable de fibra monomodo me permite alcanzar largas distancias y me permite transportar mucha mayor capacidad. Inclusive aquí dice que podemos alcanzar hasta un máximo de 100 kilómetros. Mentira, ya esto ha cambiado. Realmente hoy tenemos enlaces con cables monomodos que sobrepasan los 120, 150, 180 kilómetros. Claro, obviamente usando amplificadores, ¿ok? Pero en esencia, el cable monomodo hoy en día puede superar este centenar de kilómetros que podemos tener reflejado acá. Y su capacidad, ya ni siquiera hablamos de decenas de gigas,
ya podemos hablar hasta de teras, ¿ok? La capacidad de transporte que puede tener un cable de fibra ya sobrepasa el tema de los gigas y ahora podemos hablar de teras. Entonces, ojo, y ahí repito, eso es para los cables monomodos. Los cables monomodos son los que me permiten alcanzar mayor distancia y me permiten alcanzar mayor capacidad, ¿ok? Ahora bien, la fibra óptica no está exenta a tener problemas. Aunque en un principio, en la introducción, yo les hablé que la fibra óptica es la fibra, el medio de transmisión por excelencia, la fibra óptica no está exenta de tener problemas. Uno de ellos, que es el que más comúnmente conocemos, es la atenuación. En esencia, cualquier medio de transmisión se ve afectado por atenuación. ¿Y en qué consiste la atenuación? Bueno, que a mayor distancia voy a tener pérdida de la energía que se está transmitiendo en este medio, en este caso en la fibra óptica. Lo que sí tenemos de característica bien definido es que la atenuación en un cable de fibra óptica depende de el rango de operación. En la fibra óptica es muy conocido las tres ventanas de operación de la fibra óptica. La primera ventana ubicada en 850, la segunda ventana en 1330, 1310, 1330, depende de la referencia que tengamos, y la tercera ventana en 1550. Esta gráfica que estamos viendo acá es la gráfica de atenuación de la fibra. Por ejemplo, la primera ventana es principalmente para cables multimodos. Okay, permítanme corregir acá. La primera ventana es principalmente para los cables conocidos como multimodo, del inglés multimode. Yo les comenté que los cables multimodo no son para largas distancias. Bueno, como el cable multimodo en esencia no es para larga distancia, ese cable pues tiene una atenuación considerablemente alta comparada, por ejemplo, con la segunda ventana, que ya la segunda ventana principalmente, o la segunda y la tercera ventana, los vamos a utilizar con cables monomodos, del inglés single mode, esas son las siglas. Entonces, si comparamos la atenuación que tiene el cable en la primera ventana con la atenuación que tiene la segunda y la tercera, pues se puede detallar que para la segunda y la tercera ventana tiene menor atenuación. ¿Y qué implica tener menor atenuación? Que puedo alcanzar mayor distancia con menos energía, con menos potencia, ¿ok? Esa es una de las ventajas, otra de las ventajas del cable monomodo, ¿ok? Pero eso sí, en este caso lo estaríamos usando en la segunda y tercera ventana de operación de la fibra. Y estas ventanas, si se dan cuenta con la gráfica, están asociadas a que, por ejemplo, en la segunda y tercera ventana, si yo hiciera un zoom en esta gráfica, prácticamente el comportamiento de la fibra óptica o de la atenuación en este intervalo, el comportamiento es relativamente plano. Igual en la primera ventana, realmente la atenuación en esta primera ventana es una atenuación relativamente plana. Entonces, por eso su comportamiento sería prácticamente igual en cualquier intervalo, en cualquier valor dentro de este intervalo de longitud de onda. Esa es la razón. Obviamente, usar la fibra óptica, por ejemplo, en este intervalo de frecuencia sería catastrófico, perdón, sería problemático, sería una catástrofe utilizar la fibra óptica en este intervalo de frecuencia o en este intervalo de longitud de onda, porque la atenuación que se presenta acá sería muy elevada, ¿ok? Muy bien. Y bueno, a raíz de eso, a raíz de las características de la atenuación, existe las recomendaciones propias de, de la UIT. En un principio yo les comenté que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones define los estándares de cómo deben ser los cables de fibra óptica. Por ejemplo, para los cables monomodos existe varias recomendaciones. Hay una recomendación que se llama, por ejemplo, G.652
Existe otra recomendación que se llama G.653. Existe otra que se llama G.6. Bueno, existen varias, pero solamente voy a resaltar tres, ¿ok? G55. Ejemplo, 655, perdón. Existe la G652, G653, G654, G655, 56 y hasta la 57. Pero bueno, en esencia lo que quiero decirles es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones define que dependiendo del tipo de cable que tú pretendes fabricar o vender, tiene o usar, tiene que tener estas características de atenuación. Por ejemplo, un cable G652 debería tener una atenuación de 0.4 dB por kilómetro, o sea, va a perder apenas 0.4 dB en cada kilómetro si trabaja en la ventana de 1310 y va a perder 0.3 dB por kilómetro si trabaja en la ventana de 1550. Solo por nombrarles algún ejemplo. El caso del cable G655. El caso del cable G655 tendría una atenuación de 0.27 dB por cada kilómetro en la ventana de 1550. Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones define hasta cómo deben ser los tipos de cables, ¿ok? Y bueno, no solo la atenuación es un problema que se presenta en la fibra óptica. Existe otro problema como lo es la dispersión cromática. Cuando yo les hablé de WDM, por ejemplo, cuando les hablé de WDM, multiplexación por división de longitud de onda, yo les dije que podemos meter varios servicios simultáneos en un mismo medio de transmisión. Repito, nosotros podemos transmitir varios servicios de forma simultánea en un solo medio de transmisión, pero resulta que cada uno de estos servicios tiene una longitud de onda distinta y al tener una longitud de onda distinta tiene una velocidad de transmisión dentro de la fibra óptica distinta, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las landas o todos los servicios de repente parten simultáneamente al mismo tiempo, pero en su extremo final llegan a distintas velocidades. Este fenómeno se llama dispersión cromática. Repito, la dispersión cromática se debe a que las longitudes de onda tienen velocidades de propagación distintas. Entonces, a mayor distancia, por supuesto, la longitud de onda que tenga mayor velocidad va a llegar primero, la que tenga mediana velocidad llega segundo y la que tiene menor velocidad llega tercero. Y ojo, aquí está un ejemplo solamente de 3 landas. Esto pudieran ser hasta 80 longitudes de onda o más. Pueden ser, hay equipos que soportan 96. Hoy en día hay equipos que soportan hasta 120 longitudes de onda. Entonces, mientras más longitudes de ondas yo tenga, al final cada uno va a tener una velocidad de propagación distinto y mi pulso se va a ensanchar en el lado de receptor. Eso es lo que se conoce como dispersión cromática. ¿Qué problema genera eso? Que resulta que el receptor no va a poder identificar quién es quién, dónde comienza el servicio, dónde termina el otro servicio. ¿Por qué? Porque ahora el pulso está muy ancho, ¿ok? Eso se llama dispersión cromática. Y dependiendo el tipo de cable, llámese G652, llámese G653 o llámese G655, dependiendo del tipo de cable, voy a tener más o menos dispersión, ¿ok? Por ejemplo, esta es la gráfica de dispersión del cable G652. Esta sería la gráfica del cable G655 y este del cable G653. El problema con el cable G653 es que está descontinuado y porque genera otro fenómeno, otro problema que, bueno, en otro ejemplo, en otro taller, cuando hablemos de WDM, les comentaré. Pero este cable, el G653, o como voy a ponerlo por acá, el G653 es un cable que ya está en desuso. ¿Ok? Ya este cable no se debe fabricar más. Ok, bueno,
Y dependiendo del tipo de cable, ojo, todo esto que les estoy hablando es para cables monomodo. ¿Por qué me enfoco en los cables monomodo? Porque los cables monomodo son los que vamos a utilizar para las largas distancias, no para las cortas distancias. Entonces, el cable monomodo es el que nos interesa. Por ejemplo, el estándar G654 y el G655 es un tipo de estándar de cable monomodo que se usa principalmente para las comunicaciones submarinas, para la comunicación transoceánica, ¿ok? El cable G652 y G655 lo podemos utilizar para comunicaciones de long haul interurbana, cuando vamos a comunicar una ciudad con otra ciudad. El cable G652D normalmente lo podemos utilizar en el área metropolitana, dentro de una sola ciudad. Y el cable G657 y el G652 también ya no solo lo usamos dentro de la ciudad, sino que podemos ir más allá con lo que se conoce con fibra hasta el hogar. Ese es el tipo de cable que llega hasta la casa cuando se instalan tecnología de equipo de fibra hasta el hogar, ¿ok? El cable G657 principalmente. Eso es para que tengan idea que no solo es decir que tenemos cable monomodo y tenemos cable multimodo, no. Hay subclasificaciones de estos tipos de cables y muchas veces no son compatibles un cable, por ejemplo, un cable G653 con un cable G655 no es compatible. Es más, debido a ese tipo de razones es que el G653 ya está en desuso. Muy bien, hablemos por acá un poco de las potencias ópticas. Obviamente, esto es un parámetro bien interesante porque muchas veces la gente me pregunta cuánta distancia podemos alcanzar con una fibra óptica. Lamentablemente, la respuesta nunca se las puedo dar a primera respuesta. Es decir, la gente le gustaría que yo le dijera, mira, con un cable de fibra óptica tú puedes cubrir 120 kilómetros o puedes alcanzar X cantidad de distancia. No se los puedo decir a primera instancia porque eso depende de cuál es la potencia de mi transmisor y cuál es la sensibilidad de mi receptor. ¿Qué significa la sensibilidad? La sensibilidad significa el valor mínimo para que el sistema funcione correctamente. Entonces, dependiendo de cuál es el valor de potencia de transmisión, por ejemplo, aquí hay unos valores de potencia común, pero aquí tenemos que puede ir desde -5 hasta 0, pero no sabemos exactamente cuál es su verdadero valor de potencia. O es -5, o es -4, o es -3. Eso hay que buscarlo con los manuales de los fabricantes de estos elementos que se conocen como SFP. Estos son los SFP, ¿ok? Entonces, repito, nunca les puedo decir a primera instancia cuál es la distancia que soporta un cable de fibra óptica, porque eso depende de la potencia de transmisión del SFP asociado a la sensibilidad del receptor, porque yo tengo que estar recibiendo, por ejemplo, por encima, en este caso de -18, o en este caso de -28. Por ejemplo, este tipo de receptores APD, normalmente son receptores son receptores para largas distancias, ¿ok? Entonces, bueno, eso para que tengan idea. Repito, no podemos decir a primera instancia la distancia, valga esa observación, no puedo decir cuál es la distancia que soporta un cable de fibra óptica si no tengo estos parámetros para hacer lo que se conoce como el presupuesto de potencia. ¿Qué es el presupuesto de potencia? Bueno, es el cálculo que se hace para definir cuál es mi potencia de mi transmisión, cuál es la pérdida que tiene mi cable de fibra, ya sea por empalmes, ya sea por conectores ya sea por distancia. Luego de pasada esa atenuación, yo tengo que ver con cuánta potencia estoy recibiendo. Si estoy por encima de la sensibilidad, es porque mi recepción está bien. Ahora, si yo estoy recibiendo y estoy por debajo de la sensibilidad, es porque este sistema está cortado y no sirve.
¿Ok? Entonces, esas son observaciones que tenemos que tener en cuenta y esto es lo que se hace como presupuesto de potencia, sacando cuenta, haciendo los cálculos como tal, ¿ok? Y esto sí me define la distancia, porque entonces ahí podemos definir, mira, se perdieron 30 dB en 100 kilómetros de fibra. Bueno, perfecto. Estoy saliendo con tanta potencia de transmisión, estoy recibiendo con tanto, está bien, sí puedo alcanzar los 100 kilómetros. Si el cálculo, cuando uno hace un presupuesto de potencia, te dice que la potencia quedó por debajo de la sensibilidad, señores, eso significa que no puedo alcanzar esa distancia a primera instancia sin amplificador. Repito, precisamente cuando tú haces tus cálculos de presupuesto de potencia, si tú recibes una potencia por debajo de la sensibilidad, es porque el presupuesto o es porque esa potencia no es suficiente para alcanzar tu receptor. Tienes que o cambiar de transmisor o cambiar de receptor o poner un amplificador en alguna parte de ese recorrido para incrementar la potencia y ahí sí quedar por encima de la sensibilidad. ¿Ok? Eso lo hacemos en nuestros talleres y nuestros cursos, ejercicios de este tipo. Ok. Entre los elementos comunes, obviamente lo que más nos llama la atención son los conectores. Hay una cantidad importante de conectores, ¿ok? Hay una cantidad muy importante de conectores, pero en primera instancia vamos a nombrar 4. Uno de ellos es el conector LC, que significa Lucent Connector. Este es un conector pequeño que tiene un clic como lo tienen los conectores RJ45 de los cables de red, que cuando tú lo presionas o lo conectas en su ranura, él va a quedar inmóvil con ese clip. Este es uno de los conectores más ampliamente utilizado a nivel de equipos de fibra óptica porque es pequeño. También tenemos conectores, permítanme mover mi pantalla acá de dibujo. Tenemos conectores como los ST y conectores como los FC. Y además de ello, estos dos conectores también son bastante utilizados. Repito, les voy a nombrar solamente 4. ST, el FC y el otro es el SC. Comencemos nuevamente. El LC, les comenté, un conector de clip. Simplemente de presión, cuando suena el clip es porque ya está sujeto. El conector ST es un conector que tú lo introduces y le haces medio giro. Con ese medio giro, él va a quedar sujeto. El conector FC es un conector más de rosca. Él va a quedar, tú tienes que darle una rosca completa a su parte superior, a su parte exterior y de esa manera queda sujeto. Y por último tenemos el conector SC, que el conector SC también es un conector de clip, pero es un conector más grueso, más grande. Este conector, desde mi experiencia, es el que más se está utilizando en los equipos GPON, ¿ok? En la tecnología de fibra hasta el hogar. Hay otros tipos de elementos como son los pigtail. Los pigtail es un pedazo de cable de fibra óptica, pero que en un extremo tiene conector y en el otro no. El patch cord, o muchas veces también conocido como jumper, es un pedazo de fibra óptica que tiene en un extremo un conector al igual que en el otro. Esa es la diferencia entre un pigtail y un patch cord. El pigtail, repito, tiene conector solo en un extremo. La otra punta está libre. ¿Por qué está libre? Porque normalmente la empalmas para darle continuidad a la fibra óptica en otra dirección. En cambio, los patchcord es para conectar un equipo contra otro equipo. Y en este caso necesitas conectores en ambos extremos. ¿Ok? Otro elemento componente óptico son los atenuadores. Tenemos atenuadores pasivos, tenemos atenuadores fijos, tenemos atenuadores mecánicos y tenemos atenuadores electrónicos que son principalmente para uso de laboratorio. Los atenuadores fijos sí son ampliamente utilizados. Estos son los que usa el personal. Cuando la potencia, recuérdense que hablamos de presupuesto de potencia, vimos la gráfica del presupuesto de potencia, se supone que el presupuesto de potencia tiene que estar por encima de la sensibilidad, pero ojo, tampoco tiene que estar muy por encima.
porque si la potencia que yo estoy recibiendo es muy alta, puedo dañar el receptor del equipo extremo. Para evitarse ese problema, se colocan atenuadores en la parte de recepción, atenuadores fijos. También puedes tener atenuadores variables que se parecen mucho a los potenciómetros de resistencia en electrónica. En este caso, simplemente es una perilla que te incrementa la atenuación óptica en un sistema de comunicaciones ópticas. ¿Okay? Muy bien. Por último, ya entre las ideas finales que vamos teniendo por acá, hay que hablar de la parte de mantenimiento. Para el mantenimiento de la fibra óptica es necesario aprender a hacer empalmes, es necesario aprender a manejar conectores, es necesario aprender a hacer las limpiezas de los mismos, conocer qué instrumentos tenemos para ello y sobre todo los equipos de medición de fibra óptica. Entre los equipos de medición de fibra óptica destaca este elemento, el OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, o reflectómetro en el dominio de tiempo óptico. ¿En qué consiste el OTDR? El OTDR es un instrumento que lo que hace es enviarme un pulso de luz y me va graficando cuál es la distancia que tiene ese cable de fibra. Por eso lo hace muy valioso. Supongamos que yo tengo un tendido de fibra óptica desde una ciudad hasta otra y tiene aproximadamente unos 93 kilómetros. ¿Cómo sé yo que tiene 93 kilómetros? Porque con el OTDR lo ponemos en un extremo, él va a enviar un pulso de luz y hasta donde llegó su extremo se va a devolver y me grafica. Primero me grafica cuán atenuado está el cable, cuántos eventos tiene ese cable y además me dice cuál es la distancia que tiene ese cable de fibra óptica. El OTDR me permite hacer esto. Por ejemplo, cuando hay un corte de fibra, él me va a decir, en vez de medirme 93 kilómetros, el equipo me va a decir, mira, llegué hasta los 23 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que el cable de fibra está cortado a los 23 kilómetros. Entonces, el OTDR es un instrumento muy útil ahora, sobre todo ahora que se usa fibra, la tecnología de fibra hasta el hogar. Entonces, necesitamos saber si el cable está llegando hasta la casa del cliente o del usuario, si el cable está llegando hasta mi punto de intermedio de conexión. Para poder hacer eso necesitamos un instrumento de este tipo, que hoy en día ha variado su tamaño desde aquellos antiguos equipos grandes hasta hoy en día unos equipos mucho más pequeños, ¿ok? Pero en esencia son los mismos. Aquí podemos ver una representación de qué es lo que muestra el OTDR. El OTDR muestra muestra una gráfica que está asociada a la distancia, te define cuál es la distancia y te define cuál es la atenuación que tiene ese cable de fibra óptica. Si tú tienes la atenuación con la medición y la comparas con la atenuación teórica que hiciste en el presupuesto de potencia, obviamente esos valores deberían ser similares. Si no lo son, es porque tienes algún problema en tu cable de fibra óptica. Además de mostrarte, repito, la distancia y la atenuación, te demuestra y te muestra cuándo y dónde hay eventos como los empalmes que debe tener un cable de fibra óptica. Recuérdense, yo puse un ejemplo que el cable tenía 93 kilómetros. Señores, los cables de fibra óptica no vienen en tamaños de 93 kilómetros, vienen en tamaños aproximadamente de 2, 4, 6 kilómetros por carrete. Y entonces eso significa que cada 6 kilómetros yo debo tener un empalme como mínimo. Y esos empalmes se van a ver reflejados en las gráficas del OTDR. ¿Ok? Perfecto. Bueno, con esto vamos ya cerrando las ideas y efectivamente, como les indicaba, esto es un taller bien interesante de cómo se maneja la fibra óptica, cómo podemos operar con nuestra fibra óptica, cuáles son los elementos básicos de considerar a la hora de una manipulación de fibra óptica. Y bueno,
efectivamente nos pueden seguir a través de nuestras distintas redes sociales, Comunicaciones EIS, si tienen algún interés particular, y por aquí tienen, como siempre, nuestros datos. Y no me queda más nada que darles las gracias a ustedes por su atención, su colaboración, y repito, estamos a la orden para cualquier información. ¿Ok? Veamos por acá una pequeña intro. Repito, síguenos, repito, a través de nuestras redes sociales, de nuestros Instagram, WhatsApp, o nuestras páginas web. Y bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, estamos abiertos para ello. ¿Vale? Muchas gracias, ingeniero Víctor. Gracias a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que si tienen alguna consulta o pregunta, pueden dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o realizar la pregunta por escrito. De parte de nuestros asistentes no tenemos preguntas. Las memorias pueden ser compartidas, ingeniero. Sí, claro, yo les hice llegar por allí temprano la presentación, no hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. De parte de Hacienda, agradecerle, desearle una feliz noche ya y feliz noche para nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos y esperamos volverlo a tener con nosotros en diferentes temas o continuar con esta información. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Estamos a la orden para seguir apoyándolos y desarrollando cualquier tema relacionado, en mi caso, relacionado con el área de transmisión. Gracias por su atención, compañeros. A usted, ingeniero, y una feliz noche para todos nuestros asistentes. Gracias.